Vanguardismo. Surgen como una manifestación de la ruptura de cánones culturales establecidos con anterioridad. Florecen después de la Primera Guerra Mundial y decaen con el inicio del segundo conflicto bélico en 1939. Las características de este movimiento son la búsqueda de un arte autónomo y cerrado en sí mismo por el que se crea un mundo de ficción poblado de ultraobjetos, eliminación de la anécdota y la narración, ruptura de las relaciones de causalidad y del concepto tradicional de espacio y tiempo. El instrumento creador de estos mundos es la fantasía, a través de la palabra. La poesía es el valor puro. Admiración por la técnica, el progreso y los descubrimientos científicos. El vanguardismo es marcado por diferentes movimientos, dentro de los cuales encontramos los diferentes ismos. Cubismo, movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914. Nació en Francia. Es una tendencia esencial para el paso de las siguientes vanguardias europeas del siglo XX. Ruptura definitiva de la pintura tradicional, no es un ismo. Características. Considerado la primera vanguardia, rompe con el último estatuto renacentista, usa figuras geométricas para demostrar lo que siente. No hay sensación de profundidad, detalles se suprimen. Fases del cubismo. Cubismo analítico. Analiza y descompone la realidad para plasmarla en elementos geográficos superpuestos y con una gama gramática restringida. Cubismo sintético. Se preocupa por concebir el cuadro como una construcción de elementos plásticos con inclusión de elementos reales. Representantes. Pablo Picasso, 1881-1973. Fue un pintor y escultor español. Nació en Málaga, España, en una familia burguesa. Empezó a pintar desde los 8 años. Georges Braque, 1882-1973. Pintor y escultor francés, nació en la familia de artesanos, estudió en la Escuela de Bellas Artes desde los 9 años. Dadaísmo. El dadaísmo surge a partir de un grupo de artistas que se fueron a Zúrich para escapar de la guerra. Surgió a la vez en Suiza y Estados Unidos en 1916. Desde Zúrich se expandió hacia Alemania y hacia Francia. En París ya era el movimiento de moda en 1923. Duró hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Es un movimiento vanguardista que comenzó con un grupo de jóvenes intelectuales inconformistas contrarios a la Primera Guerra Mundial. Abarcó todos los géneros artísticos y se basó principalmente en una actitud de revuelta, desprecio y disgusto frente al orden social existente, caracterizada por una avaricia inhumana y una ansia de poder, que frente al arte tradicional había quedado inválido por el hecho que la sociedad lo consideró irrespetable. Los artistas más importantes fueron Duchamp Marcel, pintor francés nacionalizado americano en 1955. Procede de la familia de artistas y estudia en París en la Academia de Julian. En 1909 y 1910 conoce a Picabia, con el que fundará el dadaísmo en América. Su obra más importante se considera Chocolate Grinder. El siguiente autor se llama Man Ray. Man Ray, hijo de inmigrantes rusos, nació en Filadelfia en 1890. Su familia se traslada a Nueva York en 1897. En 1913 pinta su primer cuadro cubista, un retrato de Alfred Stieglitz. Su casa con Odon Locris y se bautiza como Man Ray. Conoce a Marcel Duchamp, que fue una figura revelante en su vida. Su obra más importante es considerada Chisets. Realismo. Se dio entre los siglos XVIII y XIX. Su padre fue Balzac. Se dio gracias a la ruptura del romanticismo tanto en aspectos ideológicos como en los formales. Características principales. Se dio una reproducción fiel y exacta de la realidad. Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental. Hace uso de la descripción. Las obras literarias abarcan diversos registros y niveles de lenguaje. El autor denuncia los males que se dan en la sociedad en la que él se encuentra y transmite las ideas de forma más verídica y objetiva posible. Surrealismo. Fue un movimiento artístico y literario surgido a partir del dadaísmo en el primer cuarto del siglo XX. Comenzaba en 1924 en París con la publicación del manifiesto surrealista de André Breton, quien estimaba la historia. Buscaba descubrir una verdad con escrituras automáticas. Características. Cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerce ningún tipo de control. El pensamiento y lo prohibido serán una fuente de inspiración en el erotismo descubriendo realidades oníricas. Se interesaba en el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y los dementes. Entre sus autores estuvo André Breton, un poeta francés nacido en 1896 y fallecido en 1966, que lideró el movimiento surrealista. Creía que el arte y la vida podían renovarse mediante el contacto con los rincones prohibidos de la mente.
Entre sus obras encontramos el primer manifiesto del surrealismo, fue escrita en 1924, y La legitimidad de la defensa en 1926. Otro autor fue Luis Aragón, nacido en París el 3 de octubre de 1987, murió en París el 24 de diciembre de 1982, lista francés. Entre sus poemas está El fuego de alegría, escrito en 1922, y El movimiento perpetuo en 1935. Expresionismo. Se dio entre los siglos XIX y XX. Los iniciadores fueron Bertolt Brecht y Franz Kafka. Es anticonformista y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. Se basa en la intuición. Es absolutamente irracionalista. Tiene la capacidad de deformar hasta la caricatura. Reconstruye la realidad y al mismo tiempo refleja toda una serie de preocupaciones como la magia, los sueños, la religión y la filosofía oriental. En poesía, se caracterizó por la aspiración cósmica, la audacia en el lenguaje y de la métrica, y reflejaba el lado pesimista de la vida. Estridentismo. ¿Qué es? Primer movimiento vanguardista en México. Rebelión contra el orden social. Surgió en la Ciudad de México y tuvo su auge en Xalapa. El inicio. Inicia el 31 de diciembre de 1921 con la publicación del manifiesto número 1 por Manuel Maples Arce. Academia Mexicana de la Lengua. Fueron los que atacaron el movimiento, montaron una guardia. En los periodos se liberaron las mayores batallas. Duración. Duró aproximadamente 5 años, desde 1921 hasta 1927. Cada uno continuó produciendo obras por separado, y es así como aún se ven obras en los años 1980 y 1990. Sus características fueron exaltar el carácter dinámico del mundo moderno, el maquinismo, sindicatos, la metrópoli, la ciudad y la urbanización. Tenía nexos gramaticales, descripción anecdótica u ornamental, comparaciones que produjeran sorpresa o expectación, sucesión rápida de imágenes cinéticas y agresivas, predominancia del amarillo, gris y blanco. Sus seguidores más notables fueron Humberto Rivas, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide, Miguel Arqueles Vela, Juan Tablada, Manuel Maples Arce. Las obras más representativas de este movimiento fueron Andamios interiores, poemas radiográficos, hecha en 1922, Urbe, el cual fue un superpoema bolchevique en 5 cánticos, hecho en 1924, poemas indirectos en 1927. Gracias. Fauvismo. Su objetivo era lingüísticamente la síntesis forma-color. Sus características. Caracterizado por ser estético y sentimental. Buscaba el estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Libertad total de la naturaleza. Importancia de los colores. Gusto por el arte africano y la influencia que éste tuvo en las obras. Rechazo de cualquier convencionalismo. No busca la perfección de formas, paisajes o retratos, sino que expresa sentimientos por medio de formas y un juego cromático donde plasma colores saturados, fuertes, alegres que logran llamar la atención. Cromatismo irreal. Destacado por su sencillez, uso de la imaginación mezclando el mundo real con el mundo interior. Representantes. Henri Matisse. Nació el 31 de diciembre de 1869 y murió el 3 de noviembre de 1954. Fue un pintor francés conocido por su uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Algunas obras son La alegría de vivir, Lujo, Calma y voluptuosidad y Kohaku. André Derain. Nació el 10 de junio de 1880 y murió el 8 de septiembre de 1954. Pintor francés, escultor. Fue el alma del fauvismo con su inclinación a los matices, su juventud impetuosa y su febril perseverancia.
Dentro de sus obras encontramos Collioure y Puerto Pespe